Hello Peña, ¿qué tal estáis? Aquí La Cabra, un día más en Prime Video y hoy vamos a charlar acerca del cyberpunk. Os sorprenderá la cantidad de películas que nos apasionan que cumplen estas características. Si sois amantes de la ciencia ficción, si sois amantes de la novela negra, este es vuestro vídeo. En 1929, Dashiell Hammett lanza una novela titulada La cosecha roja. En esta novela no se trata el papel del detective riguroso, sino que es alguien que manipula todo a su antojo, origen primigenio de estos rasgos del antihéroe del cyberpunk. Hemos puesto como ejemplo esta novela, como podríamos haber puesto muchas otras más, pero como chispa iniciática tenemos que nombrar la ciencia ficción, este género gestado por autores como H.G. Wells o Julio Verne. Tenemos otro ejemplo en los años 80, que esto ya es la semilla del diablo, lo que inicia todo lo que rodea al cyberpunk, y es en 1984 Neuromancer del autor William Gibson. En esta novela se tratan las características que vamos a desarrollar a continuación a través de todas estas películas. ¿Qué significa cyberpunk? Por un lado tenemos cyber, que son las nuevas tecnologías, y por otro lado punk, que más allá del género musical es una filosofía de vida que huye de toda jerarquización, de toda sistematización social. Hemos de decir que el punk tiene dos vertientes, una vertiente más nihilista, por así decirlo, y por otro lado una vertiente más politizada, o podríamos decir apolitizada, ¿no? Está en esa acción constante, mediante protestas, mediante iniciativas, siempre teniendo presentes estos principios anárquicos. Ya tenemos claros los conceptos básicos, vamos a introducirnos en harina. La ciencia ficción es el arte de lo que podría ocurrir en el futuro basado en teorías científicas, físicas, naturales y sociales. Por ejemplo, en Stargate, tras un hallazgo arqueológico, tenemos una puerta que te teletransporta. En Asesinos Natos, la narrativa audiovisual realmente es onírica, de fantasía, ¿no? Es una especie de mundo de cómic. Este es el guión de Tarantino, dirigida por Oliver Stone. Cool World, dirigida por Ralph Bakshi. Para los curiosos ahí fuera, sabéis que la primera película del Señor de los Anillos que se hizo no fue la que conocéis hoy en día, no, queridos amigos. Fue una película realizada con el método de la rotoscopia, y además muchos de los elementos de esta película se heredaron posteriormente para la película de carne y hueso. ¿Cómo os quedáis? En Cool World tenemos un mundo de doodles, de los dibujitos y de los humanos que están unidos por un portal gracias a un punzón mágico creado por un científico. O en el Club de la Lucha, que si bien no es ciencia ficción como tal, ocurre como con Asesinos Natos, ¿no? Que el mundo que se presenta es onírico y real, ¿no? Lo que sucede nos desestabiliza, porque no podemos establecer un vínculo con nuestro mundo real. Antes hemos comentado que el origen primigenio del cyberpunk está en la novela negra, esa novela de detectives, esa novela policíaca que se desarrolla normalmente en interior, ¿no? Que normalmente es el despacho del detective, en un contexto decadente, pero en el cyberpunk ese contexto sale al exterior y pasamos de ese ambiente cerrado a una ciudad decadente, una ciudad de neones, una ciudad que cumple con todas estas características que podemos ver en películas como Blade Runner, ¿vale? Que es una película de cabecera que todos deberíamos ver para entender esto muchísimo más. ¿Cuál es la semilla iniciática, queridos amigos, de esta novela negra? Agatha Christie. Esa sociedad es decadente, es gris, provoca estragos en los personajes. Por ejemplo, en el Club de la Lucha, que está inspirado en la novela de Chuck Palahniuk. Son los estragos de la sociedad de consumo frente a la fragilidad humana, que trae consecuencias como puede ser estrés, ansiedad, insomnio. En Cool World, ¿qué es lo decadente? ¿Quiénes son los decadentes realmente? ¿Son los doodles? ¿Son los humanos? El entorno es cyberpunk al 100%, porque aquí sí que vemos estos rasgos de los neones, de la ciudad decadente, y encima los personajes que pueblan esa ciudad, la mayoría están corruptos. En Stargate de nuevo se plantea ¿qué es lo decadente? ¿Merece la pena salvar la vida humana? O en Asesinos Natos, la vida es injusta con muchas personas y la sociedad está podrida, es terrible, ¿no? Se refleja muy bien, por ejemplo, cuando explican la vida de Mallory a modo sitcom, ¿no? Sitcom de comedia, cuando en realidad están contando cosas terribles. Si hay rasgo distintivo de cyberpunk que viene a consecuencia del posmodernismo, es esa ruptura del status quo. En el siglo XX, el ser humano empieza a plantearse realmente si la vida se divide únicamente en dos pilares fundamentales, en el bien y el mal, capitalismo y comunismo.
Claro, la ruptura de esta bipolaridad crea un nuevo orden, ¿no? Una nueva forma de pensamiento y de concepción de la sociedad. Se plantean dos mundos, ¿no? Con aires futuristas. Suele haber un antihéroe que se encuentra con un personaje femenino, ¿no? Que este sería el papel de la femme fatale, ¿no? que le presenta como diferentes retos, impedimentos, vicisitudes, ¿no? Y estos personajes están rotos, tienen un pasado indeterminado o traumático. Por esta razón están al margen de un etos establecido, no tienen presente ni futuro, no distinguen entre el bien y el mal, e incluso a nosotros los espectadores nos empiezan a plantear dudas: ¿realmente estamos con ellos o no estamos con ellos? Siendo personas que vivimos, ¿no?, dentro del orden, por así decirlo. En general, todos estos personajes tienen algún tipo de trauma o mal que les va consumiendo, ¿no? Y esto les lleva a tomar la justicia por su mano. Vamos a poner un ejemplo ilustrativo a través de alguna de estas pelis. Por ejemplo, en Cool World tenemos a Frank Harris, encarnado por Brad Pitt, que es un detective que tras sufrir la muerte de un ser querido, lo manda a toda la porra, se va al mundo Doodle, ¿no? Y allí trabaja de detective. Realmente no tiene nada a lo que aspirar, ni tiene ningún tipo de aliciente en su vida. Siguiente rasgo apasionante acerca del cyberpunk son los lugares desconocidos, lugares irreales, lugares que están a caballo entre la realidad y la irrealidad, ¿no? Que nos están continuamente desestabilizando. Como una trama a caballo entre la Matrix, ¿no? Eso onírico que nos confunde, que gracias a la narrativa audiovisual nos introduce y nos saca de la realidad continuamente, ¿no? Aquí entramos en esa puesta en duda del orden establecido y de lo que concebimos como normal. Y por otro lado, la distopía, importantísima dentro del cyberpunk. Una sociedad regida por una especie de fuerza mayor que controla a todo y a todos, ¿no? Esto sería lo contrario a la utopía. Y en esta distopía no necesariamente tiene que haber, no sé, digamos, un personaje concreto, ¿no? En Stargate, por ejemplo, es Ra. Pero es que en Asesinos Natos, Cool World o el Club de la Lucha, esa fuerza mayor es la propia sociedad de consumo, es el capitalismo, ¿no? Realmente es esa fuerza mayor que lo controla todo. En toda esta trama intervienen ciertas sustancias de las que se ayudan estos antihéroes y la mayoría de los personajes para evadirse de esa realidad o irrealidad, ¿no? El humor negro también es esencial, es el tratar temas delicados, complicados, traumáticos, sensibles, con humor, ¿no? Como hemos puesto el ejemplo antes de Mallory, y explicar la serie de abusos que sufrió, pero de una forma cómica y además de manera literal. Es que esta escena de verdad es para enmarcar. Por supuesto, una filosofía punk, como hemos dicho antes: no te fíes de nada ni de nadie, cuestiona todo, cuestiona la religión, cuestiona a los líderes, cuestiona los medios de comunicación. Esa actitud de antihéroe, tomando la justicia por tu mano, es la reacción precisamente a ese orden establecido y por tanto una confrontación a la jerarquía, a la ideología, a las imposiciones culturales y sociales, ¿no?, a las que nos tienen acostumbrados desde que nacemos, ¿no? Se ayudan continuamente de esa contraposición del high y del low life. Esto quiere decir esa contraposición de los polos opuestos, ¿no? Lo decadente y lo lozano, lo oscuro y lo brillante, ¿no? Se suelen presentar pues las dos caras de la moneda. Y de nuevo decimos, no tiene por qué ser literal, también se puede hacer de manera metafórica, ¿no? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Aunar todos estos conceptos ha sido una práctica muy usada en el cine actual, una manera de establecer ese desafío al status quo sin ser explícito, ¿no? Haciendo uso de esos cambios tecnológicos apabullantes, ¿no?, que estamos viviendo, porque también forman parte, ¿no?, de ese mundo desconocido. No sabemos a dónde va a parar todo esto. De hecho, hoy en día vivimos continuamente controlados, regulados, ¿no? Saben lo que consumimos, somos muy predecibles, ¿no? En cierto modo, esto de lo que estamos hablando no es del todo irreal, ¿no? No es una realidad paralela, inalcanzable. Es que muchos de estos rasgos, incluso en esta novela Neuromancer de los 80, y ver similitudes con acontecimientos de las últimas décadas. Chicos, una pandemia mundial, por el amor de Dios. Estamos rodeados de rasgos cyberpunk. Si os ocurren ejemplos de novelas, ejemplos de películas, no dudéis en decírmelo en comentarios. Suscribíos al canal de Prime Video si todavía no lo habéis hecho. Yo os envío un beso y un abrazo muy fuerte, gente.